Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente. Gracias una vez más por conectarse con nosotros a estos estudios bíblicos. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Estamos en el capítulo 6 y esperamos que la palabra de Dios les sea de grande bendición en este día. Una vez más, saludos a cada uno de ustedes y el deseo y la oración nuestra es que Dios le bendiga grande y ricamente y que el conocimiento de la palabra del Señor fortalezca su fe. Estamos en el capítulo 6 de la epístola a los Hebreos y comenzamos en el versículo 4, ya que el estudio anterior lo concluíamos hasta el versículo 3 del capítulo 6. Así es de que en el capítulo 4, siguiendo con la línea de lo que ha venido enseñando, recuérdese, esta carta es escrita a una comunidad judío-cristiana que al estudiarla nos damos cuenta que es una congregación o una comunidad completa que está experimentando desánimo. Recuérdese, todos habían salido del judaísmo y parece que con el correr del tiempo, las dificultades de la vida, las diferentes circunstancias que se presentan, pues los habían hecho pensar que quizá regresar a la manera antigua de practicar la religión era lo mejor que se podía hacer. Algo había acontecido, ya el tiempo había transcurrido desde que los primeros creyentes habían formado estas congregaciones y pues el desánimo había llegado. O sea, mientras lee esto, pues tenga en cuenta que esta es una de las razones principales por la que el escritor manda esta carta. Había un grupo, o sea, congregaciones que estaban experimentando desánimo y haciendo quizá intentos de regresar a su manera antigua de adorar a Dios, a una manera religiosa que de alguna manera los hacía sentir tranquilos, en paz, aunque la religión puede consolarnos, no necesariamente nos lleva a la salvación. La experiencia que esta iglesia había tenido con Cristo, nadie podía proveer esto, ya que solamente en Cristo hay perdón de pecado. La religión puede traer cierto sosiego a, a la conciencia, puede traernos cierto consuelo, mas sin embargo salvación solamente hay en Cristo Jesús. Y tratar de mantener ese fervor, tratar de mantener ese fuego, esa vida dentro, pues es un desafío en sí mismo, que necesitamos echar mano al conocimiento de la palabra y permitir que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros. Atender a las palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios para poder no volverse atrás, que era lo que estaba ya en la mente de muchos de estos creyentes a los que escribe el escritor de Hebreos. Así de que tengamos en cuenta esto mientras leemos todo este documento. Además de eso, también otra cosa que hay que tener en mente es el hecho que esta era una congregación o un grupo de creyentes que tenían mucho, pero mucho conocimiento de la palabra escrita. También
A la par de ello, pues habían abrazado la religión judaica, o sea que tenían mucho conocimiento y costumbres de las prácticas de la ley. Así es de que a ellos es que les escribe y de alguna manera también puede ser relevante a nosotros, ya que muchos de nosotros también hemos salido de alguna religión para venir a encontrarnos con Jesús. Nos hemos encontrado con el acto de la salvación de nuestras almas, habiendo salido o siendo practicantes de alguna religión. Con el pasar del tiempo, muchos hacen caso omiso del Evangelio, viene el desánimo y muchos también a veces regresan a la religión que antes practicaban y otros pues quizá se mantienen en ese momento como estaba esta congregación o este grupo de gentes en el tiempo que es escrito la epístola a los hebreos, con ese desánimo y el deseo de renunciar. No habían renunciado todavía, pero definitivamente había desánimo en la congregación, había desánimo en la gente, y la alternativa que encontraban era volver a la religión. Siete que el versículo 4 al versículo 6 nos dice esto: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versículos 4 al 6 de ninguna manera están haciendo una condenación directa a aquel que falla, a aquel que peca, o aquel que tiene eso o se siente esos deseos de volverse atrás. Vamos a encontrar en las escrituras que la salvación no es algo que se pierde con tanta facilidad. Tampoco es algo de que sostiene que una vez se es salvo para siempre. Pero los versículos 4 al 6 son más bien un aviso, un recordatorio de lo que es la salvación. Es como una advertencia que se hace al hecho de que si alguien completamente se aparta y renuncia a la cobertura de Jesús, renuncia a la salvación que Cristo le ha dado, entonces pues ya no hay más sacrificio que valga para esta persona. Pero esto no es un caso así, y lo que el escritor le está diciendo a este grupo no es algo así determinante, sino más bien una advertencia, un aviso puntual. Si usted lee detenidamente a las personas que esto les está siendo escrito, son personas que han alcanzado un lugar de prominencia en una congregación o en un grupo de creyentes, porque está hablando acerca de gente que ha sido iluminada y que han gustado del don celestial. O sea, está hablando de creyentes maduros, de gente que ha alcanzado la madurez. O sea que, en otras palabras, también nos deja ver de que no importa el nivel espiritual que alguien haya alcanzado,
la madurez espiritual que alguien tenga no tiene nada que ver con que el desánimo puede llegar y el deseo de volverse atrás puede de repente llegar a la mente de las personas. Siete que, pero estas son personas que son sumamente conocedoras de la palabra de Dios, del trabajar para el reino de Dios, porque habla acerca de gustar del don celestial, o sea, han sido instrumentos directos de Dios en su reino, han sido hechos partícipes del Espíritu, conocen el mover del Espíritu, conocen la comunión del Espíritu. Dice, han gustado de la buena palabra de Dios y del poder del siglo venidero, o sea, el poder de la resurrección. O sea, que han visto y han hecho cosas para Dios grandes. O sea, estos son líderes, pueden ser pastores, evangelistas, maestros, estas personas a las que acá se refiere, para que alguien con esa madurez y todo se vuelva atrás, pues por supuesto no hay más sacrificio para el tal. Pero la salvación no es algo que se pierde así por así. Tampoco es un ticket que no tiene regreso. La salvación no es tampoco un seguro para, como el apóstol Pablo dice, vamos a entonces, ya que alcanzamos esta libertad, usar esta libertad para hacer lo que se nos viene a la cabeza, de ninguna manera. No es una licencia para pecar y para hacer lo que se nos viene a la cabeza, porque de todas maneras ya somos salvos. Tampoco es así. Pero sí, en este caso está advirtiendo a este grupo de que de volverse así, o sea, aquí ya va más allá de cometer un pecado, aquí va a convertirse en un apóstata. Un apóstata es alguien que habiendo creído, habiendo caminado en la fe, ahora renuncia a ella y habla o hace cosas en contra de eso. Ese es un apóstata. Entonces, esa persona pues completamente se aparta, y para el tal, lo que dice la Biblia acá, pues ya no hay arrepentimiento, ya no hay por qué, ya el sacrificio de Jesús de la crucifixión pues ya no tiene valor para esta persona que hace tal cosa. Así es de que así es como se explica. ¿Qué tan fácil es perder la salvación? No es así de fácil. Recuérdese que el que ha alcanzado salvación en Cristo ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu. Y eso no es tan fácil que ahora nacemos y mañana nos morimos espiritualmente. No, la misma palabra nos deja a nosotros ver de que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, y la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Ahora sí, llegando a un conocimiento pleno de la verdad, disfrutando o obrando en el poder del Espíritu Santo, luego decidimos nosotros renunciar a todo ello. Ahí sí, ya entra entonces lo que nos dice este versículo. Pero para asuntos de esta escritura, el escritor está haciendo una advertencia que hay que prestarle atención, porque luego vamos a encontrar más adelante cómo lo sigue desarrollando. Luego el versículo 7 y 8 pues nos trae una ilustración acerca de la condenación que sufren aquellos que se apartan de Jesús. Dice así el versículo 7 y 8: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea que la tierra tiene la oportunidad de producir, en este caso se está refiriendo a los creyentes, y de cómo Dios bendice la vida de cada uno que ha nacido de nuevo, cómo Dios nos ha dado dones, cómo Dios nos ha dado el Espíritu Santo y cómo somos usados por Dios en diferentes circunstancias para hacer su obra, para obrar para su reino. Pero si nosotros deliberadamente en medio de todo ello decidimos no hacer lo que es correcto, lo que es bueno, y acá dice pues la tierra pues decide producir espinos y abrojos, entonces por supuesto es reprobada. O sea que esta ilustración de los versículos 7 y 8 describe la condenación que sufre aquel que se aparta. Esto no es cometer un pecado, esto no es eh, caer en una desobediencia, esto es apartarse completamente. Dice para este si hay condenación. O sea, usted y yo no estamos aquí amarrados. Dios ha hecho la obra de salvación en nosotros a través de el sacrificio de Jesús. Nosotros hemos aceptado ese sacrificio y ahora caminamos en comunión con Él, pero no estamos ninguno de nosotros amarrados, obligados. El momento que usted decide apartarse, pues por supuesto que hay consecuencias y a lo último una condenación eterna, definitivamente. Jesús habló acerca de estas cosas porque estamos hablando de gente que ha alcanzado madurez. Jesús dijo en aquel día vendrán unos y dirán en tu nombre hicimos todo esto, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. O sea que esto no es de que por un tiempo voy a hacerlo así, por otro tiempo no, y luego pues me aparto completamente, pero como ya antes hice algo, pues eso me va a alcanzar. Definitivamente que no. El que decide apartarse y en vez de dar frutos buenos, da fruto malo, pues por supuesto que tendrá consecuencias eternas. Eso es lo que deja descrito el versículo 7 y 8. Versículo 9 hasta el 12 nos describe el escritor de Hebreos la confianza que se debe tener en esta esperanza de las promesas que Dios nos ha hecho. Dice así el versículo 9 al 12, pero en cuanto a vosotros, recuérdese que está hablándole, no los está descalificando completamente, ha traído advertencia a ellos, pero ahora en el versículo 9 les dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea que el hecho de que haya desánimo no quiere decir que está todo terminado o hay que tirarlo todo sobre la borda, no, de ninguna manera. Dice, a pesar de que el escritor estaba consciente de la condición espiritual y anímica de aquel grupo, con todo y ello le dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, lo que le ha venido diciendo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que de ninguna manera que llegue un momento difícil
de desánimo, Dios se olvida de lo que hemos hecho, de lo que estamos aún en una condición así haciendo. Dice, si Dios se olvidara de eso, Dios sería injusto, y Dios no puede ser injusto. Dios es justo. Y dice, Él se acuerda de todas estas cosas. Él trae a memoria lo que usted ha hecho. Así es de que cualquiera que sea su estado anímico y espiritual en este momento, Dios se acuerda de todo el esfuerzo que usted ha estado haciendo. Y entonces dice, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, podemos salir de un estado así. Si hemos pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y nos reconciliamos en su nombre y volvemos a su comunión. Eso es lo que nos está diciendo. No todo está perdido cuando llega el desánimo a la vida de alguien. Cuando por alguna razón o circunstancia nos desanimamos y se vienen pensamientos adversos a lo que Dios espera de nosotros. Con todo y ello, Dios en su misericordia, en su fidelidad, nos dice, se acuerda de esa obra. Él no es injusto para olvidar el trabajo que se ha hecho, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea que reanimémonos y sigamos adelante, porque el camino no se ha terminado mientras estemos en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Pues debemos de continuar. Eso es lo que está diciéndonos. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea que esto, si lo ha dejado de activarse, de hacer lo que antes hacía en la congregación, lo que antes hacía en el grupo en el que se desarrolla, se desenvuelve como creyente, pues vuelva y siga otra vez trabajando, siga haciendo lo que antes hacía. Dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos ingredientes sumamente necesarios para heredar las promesas. Recuérdese, las promesas son heredadas, las heredamos, y están ahí. No es que las arrebatamos, no es que las compramos, es que se heredan, se van a heredar. Y esto tiene que ver pues con continuarnos, con volvernos otra vez a las actividades que antes realizábamos, porque cuando llega el desánimo, o cuando el pecado visita, pues las personas dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Y acá el escritor dice, no seamos perezosos, incorporémonos de nuevo a la actividad de antes, dando fruto para el reino de Dios, haciendo las cosas que se nos habían encomendado, sea por llamado de Dios o porque la administración del cuerpo de Cristo, porque los líderes nos han asignado tareas. Entonces, el llamado es a volvernos a reactivar. Dos ingredientes necesarios para alcanzar o heredar las promesas del Señor es la fe y la paciencia. No solo fe, no solo paciencia, sino fe y paciencia. Versículo 13 al 17. Dios pues, anunciando su propósito de las bendiciones que hay en Cristo para su pueblo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Está hablando de Génesis capítulo 22,
Usted lo puede leer en Génesis 22, versículo 16 al 18. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En cuanto a Abraham, fueron alrededor de 25 años que Abraham esperó. Así de que el periodo de tiempo pues no sabemos. Conocemos testimonios de personas como Dios los ha bendecido rápidamente, otros como han tenido que esperar por las promesas de Dios, por la bendición. No lo sabemos. En el caso de Abraham fue alrededor de 25 años para alcanzar aquella promesa que se le había hecho. Mas, sin embargo, en Abraham pues se garantiza la bendición para todos los creyentes, ya que la promesa de Abraham completamente se hace real cuando Cristo aparece en la historia. O sea, en Cristo Jesús, esta promesa que le es hecha a Abraham se cumple completamente, porque en Cristo ahora son benditas todas las naciones de la tierra. Todo aquel que viene al conocimiento de Dios a través de Cristo ha alcanzado la bendición de Dios. La protección de Dios, el cuidado de Dios sobre su vida. Así es de que después de haberles advertido, dándoles este aviso un poquito fuerte al comienzo de estos versículos del capítulo 6, pues el escritor se asegura que también tengan el conocimiento de esta palabra, de cómo Dios no se olvida, de cómo Dios es fiel y es justo, y Él no se olvida de nada de lo que usted y yo hayamos hecho para su reino. Y ahora pues trae a memoria la promesa hecha a Abraham, la cual se cumple completamente en Cristo Jesús, y ahora todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra pueden alcanzar la bendición aceptando a Jesús como Salvador personal de sus vidas. Si es que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Recuérdese, Dios dice, juró por sí mismo. Y algo interesante acá, y es que la promesa es inmutable, o sea que no cambia. O sea, Dios lo prometió, Dios no lo va a cambiar, y esas promesas siguen firmes ahí para usted y para mí. Aún si en este momento estamos atravesando un poco de desánimo, o quizá hayamos pecado contra Él, contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo. Todo lo que Dios espera, que nos volvamos a la comunión, nos reconciliemos con Él y volvamos nuevamente a su comunión, porque la promesa es inmutable, o sea que no cambia. Versículo 18 pues nos trae la confirmación de ello, para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, podemos confiar definitivamente en la promesa de Dios. Podemos estar completamente confiados. Es inmutable, no
cambia, es imposible que Dios mienta, o sea, no hay lugar a que Dios mienta en cuanto a ello. Y por esa razón los que nos hemos agarrado de esa promesa, nos hemos agarrado a Él, dice en español la palabra asirnos, de esa esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19 y 20, pues nos asegura que esto es como un ancla. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, o sea, la fe y la esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, o sea, nos lleva al lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otra vez refiriéndose a la línea sacerdotal de Melquisedec como alguien al que no tiene principio ni fin, para mostrar la eternidad de este servicio sacerdotal de Jesús a favor de todos aquellos que hemos creído en Él. Entramos junto a Él detrás del velo al lugar santísimo, no por lo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, sino porque estamos agarrados a la esperanza de que en Cristo Jesús tenemos salvación y tenemos comunión con Dios. Así es de que así terminamos el capítulo 6. Deseo que esta palabra les sea de grande bendición. Muchos saludos. Gracias a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga grande y ricamente. Hasta la próxima semana donde estaremos estudiando el capítulo 7. Muchas bendiciones.